Bien, hermanos, vamos a tratar de abarcar todo el capítulo, primeramente Dios. Es hermoso. Honestamente, hermanos, estuve orando mucho esta semana porque yo estaba, como siempre es Navidad y es diciembre y por lo general son días en que uno trae mensajes navideños, del pesebre, del niño, todo eso, pero no, hermanos, el Señor dijo que orara, que siguiera con eso, así es de que cualquier reclamo a la gerencia, no conmigo. Bueno, hermanos, estamos en el capítulo 10. Hay un tema bien importante en este mensaje, hermanos, sobre todo muy resaltado el tema en este capítulo 10, que creo que es necesario nosotros lo podamos extraer. Me acuerdo que los que hemos pasado por algún instituto, algún seminario bíblico, hay una palabra muy utilizada y dentro del ámbito teológico se llama exégesis. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que significa exégesis? Es extraer el significado, extraer, destapar el significado profundo de lo que hay. Y el tema exegético, hermanos, de este capítulo 10 es hermoso, hermanos. Y les digo por qué es hermoso, porque hoy en día es triste escuchar todavía a estas alturas, después de que tenemos infinidad de Biblias, infinidad de ¿cómo se llama? Tantas ayudas, incluso tenemos Biblias interlineales, donde traemos de un lado el griego y ahí a un ladito el mismo versículo en español. O sea, hay demasiada herramienta como para que nos demos cuenta del verdadero propósito y temas principales de cada capítulo. Y es triste, hermanos, que en algunas iglesias se siga tomando erróneamente este capítulo para hablar de otra cosa que no es lo que el tema dice o lo que el capítulo en sí quiere resaltar. ¿Sí? La mayoría hemos escuchado de este capítulo, lo hemos leído, Pedro y Cornelio. ¿Sí? Yo recuerdo que recién que yo me convertí, me tocó escuchar a algunos cristianos ya de muchos cientos años en el cristianismo, que solían decir que Dios no escuchaba a los incrédulos, que Dios no escuchaba a los inconversos, que nada más sus oídos están atentos a su pueblo. Uno recién convertido dice, no, tal vez sí. Pero eso es un claro pasaje que me demuestra lo contrario. Porque si se dan cuenta ahí dice que había un hombre en Cesarea, están por ahí dos diapositivas. Una es para que se ubiquen, hermanos, ¿dónde queda básicamente Jope? ¿Sí? ¿Y dónde está Cesarea? Cesarea, hermanos, era el lugar donde Poncio Pilato y todos los gobernadores vivían. Desde la costa. ¿Por qué? Porque les gustaba la opulencia y ahí eran ciudades bonitas y de ahí ellos estaban gobernando. Pero Jope, que es una distancia, y los dos eran básicamente a bordo de costa, es donde esto se está llevando a cabo. Acuérdense que la semana antepasada veíamos que Pedro tuvo que ir a Jope y ahí salvó a una mujer llamada, ¿recuerdan, hermanos? Carlita, Dorcas, también llamada Tabita, la cual, ¿qué hizo con ella? La resucitó. ¿Se acuerdan? Murió. Pedro había hecho muchos milagros, pero no había resucitado un muerto. Es la primera vez en que Pedro levanta a una mujer muerta. El Señor lo usa y la resucita. Y dice que después se fue a morar en una casa, y yo les dije, ojo aquí, hermanos, porque la siguiente vez vamos a recalcar esto y vamos a ver por qué. Dice que después de que él la resucitó, fue a morar a casa de otro Simón, llamado el curtidor. ¿Sí? ¿Qué es un curtidor? ¿Alguien sabe qué es un curtidor? Que se dedica a hacer con las pieles, ¿qué? Pieles de animales, las curten y las trabajan y las disecan y después son bonitas pieles que venden. Hermanos, Pedro se fue a morar ahí con un hombre llamado curtidor. Déjenme decirle, hermanos, que eso, para dentro de las leyes que ellos habían establecido, que se le habían establecido al pueblo judío, no era bien visto que alguien morara con una persona que era un curtidor, porque todo hombre que tocaba un animal muerto o una piel de un animal muerto se contaminaba y se llamaba inmundo. Y Pedro vemos que no solamente va, sino que se queda ahí. Ya está pasando algo con Pedro, hermanos. Ya ahí algo está pasando. Ya el Espíritu Santo empieza a trabajar en él, a hacerle ver que hay un cambio. Ahora, hoy en día esta parte de Jope es conocida como Tel Aviv, una ciudad muy, muy bonita. Ustedes luego búsquenlo ahí. Tel Aviv es parte de Jope, hermanos. Una ciudad muy progresista,
incluso muy, ¿cómo se dice? Conglomerado, muy visitada, vamos. Bueno, pues Pedro, hermano, dice que está ahí y dice que mientras él dice, había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, centurión. Ya la misma palabra centurión me está diciendo que era un comandante de ejército que tenía a su cargo más de 100 hombres. Centurión quiere decir más de 100. O sea, él automáticamente al decir centurión, él estaba en manos de más de 100 hombres. O sea, no era cualquier soldadito, no era cualquier persona, era un hombre de prestigio, de fama. Él ganaba bien. Así como escondían su vida, también ganaba. Y este hombre dice, centurión de la compañía llamada La Italiana, ya hasta tiene un sobrenombre que sí queda reconocida. Piadoso, aquí viene lo importante, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Este hombre, hermanos, no nos extrañe tanto que él ya haya escuchado del mensaje, que él ya haya escuchado de Jehová, el Dios de los judíos, porque acuérdense que antes de que Pedro llegara ahí, ya cuando lo vimos en el capítulo 7 y 6, cuando en la muerte de Esteban, después de esto hubo una persecución, ¿y qué hicieron los cristianos? ¿A dónde fueron? A todas partes. A Samaria, otros corrieron para acá. Muy probable, hermanos, esto ya estamos hablando y ya habían pasado años. Para cuando Pedro llega aquí y habla con Cornelio, ya el mensaje había llegado. Muy probablemente, hermanos, Cornelio había visto obrar a otros cristianos. Por eso es de que Cornelio dice, era un hombre ya piadoso, temeroso de Dios. A esos hermanos, a esas personas se les permitía que fueran fieles devotos a Dios y que ellos hicieran todos sus rituales. Pero Cornelio dice que era temeroso del Dios de Jehová, nuestro Dios. Un hombre temeroso. Y dice, piadoso y temeroso de Dios. Y no obstante, no solamente él, sino también ¿quiénes? Son todos. Qué hermoso. Ese hombre aún buscaba, decía, a ver, mi Dios no es el que me han dicho. Yo veo que el Dios de ellos es diferente. El Dios de ellos realmente se ve que trabaja, se ve que está vivo. Y yo quiero conocer a ese Dios. ¿Sí? A lo mejor incluso ya se empezaba a congregar o quería ir, pero acuérdense que él era un llamado gentil. Hasta este punto, hermanos, acuérdense que durante este tiempo, para los judíos existían dos tipos de personas en todo el mundo: los judíos y los gentiles. Y pare de contar. O sea, para los judíos, hermanos, no existían más naciones, no, eran los judíos y los que no eran judíos. Pero a ellos despectivamente les llamaban como gentiles. Entonces, muy probablemente él quería acercarse, pero los judíos lo rechazaban. No, tú no puedes. Tú no puedes, ¿por qué? No, tú no eres judío. Entonces, acuérdense que ya para ese tiempo había personas, se les llamaba judaizantes, personas que veían cómo eran religiosamente los judíos, cómo acudían a Jehová o a Dios, nuestro Dios verdadero, y entonces ellos se hacían hacia ellos, pero se llamaban judaizantes porque pasaban por todo el ritual y se dejaban circuncidar. Pero como no eran judíos de sangre, se les llamaban judaizantes. No me dice que Cornelio sea un judaizante, pero sin embargo sí me dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y dice incluso que hacía muchas limosnas y ayudaba al pueblo. Pues, hermanos, que siempre el pueblo del Señor estaba, debido a las persecuciones, tenían mucha necesidad. Y lo veían incluso con Tabita, que era una mujer muy generosa. ¿Por qué? Porque siempre el pueblo del Señor tenía necesidad. Aunque antes de ello, también el pueblo de Dios era muy generoso. Entonces dice que este hombre empezó a conocer y daba muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Oraba. Hermanos, y es aquí donde hacemos un parteaguas, porque yo les decía ahorita apenas al iniciar. Yo recuerdo que muchas personas decían, es que Dios no escucha a los inconversos. Dios no escucha a la gente que... Pues aquí me está diciendo que el Señor escucha a Cornelio, porque dice que él oraba, y el Señor mandó a Pedro para que le llevara el mensaje. Por eso yo les pedía que leyeran todo el capítulo, porque la historia es de que él está ahí y está orando, y el Señor dice, hey, me manda, dice, en una visión, dice, como a la hora novena, dice, y el ángel viene y le dice, Cornelio, y él dice, Señor, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, ¿qué? Han subido. O sea, quiere decir que el hecho de que él buscara a Dios, realmente Dios lo miró bien.
decir entonces, hermanos, que, entonces todas las religiones también se van a salvar. No estoy diciendo eso, ni estoy tampoco haciendo una herejía. Estoy diciendo que realmente cuando Dios mira un corazón que le busca de toda sinceridad, el Señor va a hacer lo imposible y lo posible porque le llegue el mensaje. Eso es lo hermoso, ¿sí? Tus limonas han subido, dice, en memoria delante de Dios, para memoria delante de Dios, para memoria. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor se olvida de lo que tú haces por Él. Que el Señor recuerda cuántas veces lo has dado de corazón y cuántas veces has venido a dejar lo que dejas y te ha dolido dejarlo. El Señor tiene memoria, mejor memoria que la tuya y que la mía. El Señor, hermanos, le encanta que vengamos, y yo le decía, nos viene hablando de hace 3 o 4 semanas de que seamos generosos con el Señor. Y hoy lo viene recalcando. Por eso yo le decía, yo no quería hablar de esto otra vez, ¿no? Pues yo le dije, no, Señor, usted me habla de eso. Y por eso le dije, reclamos con la gerencia. El Señor, hermanos, dice, al Señor le encanta y las limonas que Él daba, no las daba para querer quedar bien, no las daba para sobresalir y que, ay, mira Cornelio, no. Las daba porque le nacía. Cosa muy diferente de lo que pasó. ¿Te acuerdas de aquella pareja que vinieron a una casa, una heredad, vinieron y sustrajeron de la heredad y la trajeron? ¿Para qué? Para darse a conocer y que los digan, ay, mira, también dieron ellos. Dios mira el corazón, Él sabe. Pues dice que entonces le dice a él, envía pues ahora a hombres a Jopía venir a uno llamado Simón, que tiene por sobrenombre. ¿Cómo eran de los Simones? ¿Cómo había, verdad? Hay Simones por todos lados. Te ves que hace bolas con tanto Simón. Igual que con los Juanes. Juan 1, Juan otro. Yo por eso digo, hermano, yo los diferencio y les pongo por apellido nomás o por las iniciales. JB, Juan el Bautista. ¿Qué tal? Y así lo diferenciamos de otros Juanes. Hermanos, Simón. Cuando vamos a los evangelios, hubo un Simón con el que el Señor fue y comió, otro Simón con el cual vino, y un montón de Simones. Pues aquí le dice, ve, y hay un Simón que se está quedando en casa de otro Simón. Entonces pareciera trabalengua, ¿verdad? Pero no. Pues bien, dice, este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá que es necesario que hagas. Ojo aquí, hermano. ¿Por qué el Señor no le dice una vez a Cornelio lo que tiene que hacer? ¿Por qué no le dice, mira, tus limonas han llegado aquí? ¿Por qué no le dice al ángel, dile que sus limonas llegaron a mí y me gustó que me ha buscado y sus oraciones me están buscando? Dile que tiene que recibir a Cristo. ¿Por qué no le dice al ángel el mensaje? ¿Por qué le dice se te dirá? ¿Por qué tiene que mandar a fuerzas a Pedro? ¿Qué dice? No puede el ángel. O sea, hasta incluso dice que los ángeles quisieran venir a traer el mensaje, ¿sí o no? Ellos quisieran venir y predicar, cosa que nosotros tenemos el privilegio y no lo hacemos. No, sí, él podía, ángel, pero hermanos, el Señor a veces no nos quiere quitar el privilegio de que lo hagamos nosotros. Cada vez que usted vaya y le comparte a alguien es un privilegio para usted, no es para Dios. No es tampoco el privilegio para que la persona que va a escuchar, es para ti que le vas a compartir. Vean, hermanos, qué hermoso. Pero hermanos, viene hasta aquí, es un hombre que realmente viene trabajando, ya vimos, ya han pasado algunos años, ya es famoso, su fama se ha extendido, ya levantó una mujer muerta, y de varias horas de muerta, ya la hizo ahí, incluso la vuelve a presentar con todos, pero hermanos, pero tiene algo ahí que tiene que depurar en su corazón. Y es ahí donde el Señor, hermanos, hace 2 cosas, o mata 2 pájaros de un tiro, como decía. Por un lado, a Cornelio le hace ver que lo que él tiene que hacer, Pedro se lo va a decir. Pero por otro lado, a Pedro le va a hacer ver que a través de Cornelio él tiene que hacer cambios. Así que vean qué bonito. Entonces, dice que él manda, dice una vez que termina, dice, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado. ¿Qué pasa? Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, a la hora sexta. Pedro sube a orar. Era común, hermano, déjame platicar un poquito, pero en la cultura judía era común que las casas tuvieran en la azotea una terraza donde la gente solía subirse a estar en silencio, a meditar. Y Pedro, hermano, dice que está subiendo a esa hora, a la misma hora ahora. Pero mientras que él está subiendo a orar, otra cosa por acá se está cositando.
Ellos van de camino a buscarlo, Pedro no lo sabe. Y Pedro, hermanos, dice que él, miren, Pedro subió y se lo sea para orar como a la hora sexta y tuvo gran hambre, quiso comer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Pedro se sube y está a lo mejor emocionado arriba, ¿sabes qué me preparas? Y cuando bajo tengo ya ahí unos huevos a la mexicana, unos chilaquiles, unas arepas, qué sé yo. Pero mientras él está pensando en eso, el Señor le tiene otro menú. Él está pensando en un menú muy diferente al que el Señor le pone. Que el Señor le está haciendo, dice, y vio y se le advierte que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de 4 puntas era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y es aquí, hermanos, donde me da a mí todavía mucho coraje, que muchos usan estos versículos para decir que el tema principal de todo el capítulo 10 es que el Señor básicamente limpió todo y puedes comer de todo. Ese no es el tema. Ese no es el tema. Ciertamente, hermanos, el pueblo del Señor, en su momento, el Señor les prohibió comer ciertos alimentos o ciertos animales y les dijo que podía comer de ciertos animales, pero tenía un propósito teológico, que todo apuntaba al Señor Jesucristo. Una vez que el Señor Jesucristo viene, muere y resucita, todo eso se cumplió. Ya no era necesario más ese tipo de alimentación o de normas alimenticias llevadas a cabo. Pero entonces hoy en día todo el mundo piensa que es nada más a eso a lo que se refiere. Que por eso, déjenme decir una cosa, el Señor no vino, no dejó su trono, no se encarnó y no vino a morir para que tú puedas comer puerco y carnitas. O sea, no, eso no es el punto. O para que tú puedas comer un sándwich de 4 o 5 rebanadas de jamón, tampoco es el punto. Sí, miren, el Levítico, hermanos, usted lo puede después agregar en casa. El Levítico el Señor les había dicho, Levíticos 20:24. El Señor les ha dicho el por qué, dice, y por estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocar, perdón, eso no, ya eso lo vimos. Levítico 20:24, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlas por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo introduzco para que habitéis en ella. Vean cómo el Señor les está hablando a su pueblo. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Y yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, por tanto vosotros seréis diferentes. Por eso haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y ave inmunda y limpia, y no se contaminarán con ellas, ni con nada que se arrastra sobre la tierra. Habéis pues de ser santos, porque yo, Jehová, soy santo. Había un propósito, el Señor, que quería que el pueblo dejara de comer ciertas cosas para que los demás miraran que eran diferentes y preguntaran ¿por qué son diferentes? Porque yo pertenezco a un Dios diferente, al único Dios vivo. Este era el propósito. El Señor por eso les dijo: no van a comer esto. Todo tiene un profundo significado teológico, que vuelvo a repetir, viniendo el Señor Jesucristo, se cumplió ese propósito. Hoy erróneamente escucho predicaciones todavía que dicen: no, podemos comer todo porque Dios limpió todo. Por eso Pedro dijo: no llames inmundo lo que es inmundo. Ese no es el tema. El tema es que realmente, y lo vamos a ver ahorita, se estaba refiriendo a otro tipo, a otra cosa, a Cornelio. Pero hermanos, en realidad todo tenía un propósito, todo lo que vemos en la Biblia. Por eso es importante, y se les invita a toda la congregación: vengan y lean el Antiguo Testamento. Yo sé que me escucho, me encuentro con alguien que dice: pero ¿para qué lo leemos si ya todavía se cumplió? Ya, pero si no lo lees el Antiguo no vas a entender mucho del Nuevo, que todo tiene relación, todo. Y entonces, la gente, ya podemos ir, porque le dijo a Pedro: levántate. Pedro mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, me encanta. Señor, por primera vez el Señor, Pedro por primera vez dice Señor que no. Le está diciendo Señor, wow, sí, reconozca su señorío, pero dice que no. ¿Cómo? Dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Sí? Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Sí? Eso se hizo 3 veces, aquel lienzo, y volvió a ser recogido en el cielo.
Y mientras Pedro estaba perplejo de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, aquí los hombres estaban, ¿qué? Tocando la puerta, buscando ¿a quién? A ese Simón, a ese Pedro, ¿sí? Hermanos, Dios hoy en día no es que está en contra de que nosotros no entendamos que sí podemos o que sí lo entendamos, no entendamos de que podemos comer de todo. El Señor, hermanos, dijo, todo lo que ya pasó quedó limpio, sí. Pero no se estaba refiriendo a la comida. De hecho, el Señor Jesucristo en una ocasión le dijo, pues en el reino de los cielos no todo es solamente comida y bebida. Les tuvo que decir en una ocasión a todos los apóstoles. Romanos, el libro de Romanos, Pablo también recalca, pues el reino de los cielos no es solamente semejante a comida y bebida, no solamente es eso. El problema, hermanos, es que los judíos, acuérdense, el Señor dejó 5 libros de ley, pero con el tiempo los fariseos y los judíos le agregaron muchas normas morales que ellos iban inventando, pero que no estaban escritas. Vean que en los evangelios al Señor Jesucristo en muchas ocasiones les dice, escuchaste que fue dicho, pero no está escrito, porque yo no lo puse, yo no lo dicté, yo no lo mandé. Básicamente está diciendo el Señor Jesucristo. Eran muchas cosas que los judíos fueron inventando. Dentro de ellas, por ejemplo, estaba el que no podían tener relación los gentiles con los judíos. El Señor jamás dijo que no podían tener relación. Dijo que no podían unirse en yugo desigual. Sí, en su momento, vuelvo a repetir. Pero eso ya fueron a otro extremo. Miren, el problema es que el pueblo judío, después de que el Señor los saca y les hace ver que tiene un propósito para ellos se enorgullecieron. Y se sintieron tan especiales que entonces empezaron a ver a los demás como basura. Pero eso no era el punto, eso no era lo que Dios quería hacer con ese pueblo. Llegó un momento en que el pueblo decía, nosotros somos los escogidos, ellos no. No, el Señor, eso no era para lo que el Señor los había apartado. Por eso le dijo, quiero que ustedes sean diferentes a los demás, que su manera de vivir, hasta de comer, demuestre que pertenecen a un Dios santo. Sed vosotros santos como yo soy santo. Después el Señor Jesucristo también mismas palabras las vuelve a repetir, porque quería el Señor que ellos representaran, fueran dignos representantes de un Dios vivo. Pero el pueblo, hermano, se va al extremo. Como hoy en día todo ser humano, hermano, nos vamos al otro extremo. Y aquí viene la palabra que vamos a estar usando continuamente en el resto. Nos hacemos prejuiciosos. Nos volvemos prejuiciosos. ¿Qué es prejuiciosos? Que antes de usted ya tiene un juicio para alguien. El pueblo judío se hizo muy prejuicioso. Ellos, voy a salir al mercado, por favor, 2 aquí, para que nadie de los gentiles me vaya tocando y me vaya yo a contaminar, por favor. Y el corazón, ¿cómo lo tenían? Contaminado. No se contaminaban los hombros, no, pues ¿para qué? Si el contaminado lo tenía el corazón. ¿Por qué? Después del pecado, hermanos, así es como ha trabajado el ser humano. Nos volvemos bien prejuiciosos. ¿Qué es lo primero que hizo Adán? Siendo prejuicio. ¿Dónde estás, Adán? ¿Comiste? ¿Qué contestó Adán? La mujer que me diste. ¿Se fijan? Y de ahí el ser humano sigue igual. Nos hacemos prejuiciosos. Y emitimos nuestro propio juicio sin siquiera saber. Y este es el tema. Por un lado, la gracia de Dios para salvar a toda la humanidad, y por el otro lado, el prejuicio que siempre tenemos para decir no. El prejuicio que tiene Pedro es el que le está diciendo, no, Señor, no voy a ir. No, Señor, no puedo comer. No puedo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? Si yo soy de los escogidos. Qué triste, hermanos. A veces este mensaje es más para los de adentro que para los de fuera, con todo respeto lo digo. Pero a veces este mensaje nos cae más a nosotros que a los de fuera, porque a veces estamos aquí en una iglesia y siendo parte del pueblo de Dios, y a veces estamos como los judíos. Nos sentimos muy privilegiados, muy salsitas, y no queremos compartir con los de fuera. El mensaje, yo no entiendo. Anoche estaba orando y yo decía, Pedro le dice que no. Yo no entiendo cómo es que entonces entendían el mandato del Señor, ir a todas las naciones y hacer ¿qué? Y no quieren compartir con nadie el mensaje. ¿Cómo van a hacer todas las naciones? ¿Cómo lo entenderían? Porque el Señor dijo ir por todo el mundo a ser discípulos a todos los judíos.
Si hubiera querido en específico, lo hubiera dicho así. Hacer a todas las naciones, no buscar entre las naciones a los judíos. Pero ellos lo estaban entendiendo así. Los prejuicios. No, somos bien prejuiciosos. Bien prejuiciosos que somos. ¿Sí? Un montón de cosas que añadimos nosotros también a nuestra propia ley aquí. Nos volvemos cristianos y añadimos un montón de cosas. Yo me acuerdo de recién que me convertí a los pies del Señor y llegué a la iglesia y decía, broma lo decían, pero eran cosas que después uno empieza a entender. No pueden andar con las filisteas. Y yo, ¿quiénes son las filisteas? Yo preguntaba, pues yo recién convertí, no sabía nada de qué. ¿Quiénes son las filisteas? ¿Qué familia es ella? Le pregunté a un hermano, le dije, joven, oye, Robert, ¿quiénes son las filisteas? ¿De qué familia, güey? Se me empezó a reír, ¿no sabes qué? No, las muchachas que son de afuera, que no son cristianas. Ah, ok. Ya desde ahí empieza uno con prejuicios. Sí, es cierto, yo sé que no, el Señor dice no nos casemos con una gente que no sea cristiana. Entiendo, pero ¿por qué ser tan prejuiciosos hasta en el punto de cómo nos expresamos? O sea, yo creo que el Señor, hermano, voy a repetir, no descendió del cielo y pagó tan caro su precio, derramó su sangre, nomás para venir diciendo ya puedes comer de animal de todo no. Precisamente es para venir a demostrarnos que su amor va más allá de las fronteras, va más allá de cualquier raza, de cualquier etnia. Su amor trasciende. Porque de tal manera amó Dios a los judíos que ha dado su hijo. Así dice, ¿no? Juan 3:16, ¿o cómo dice? Al mundo. Y nosotros a veces no queremos compartir el mensaje con otros. Es más, no queremos ni compartir a veces un lugar, ya no un mensaje, un lugar con una persona. Simplemente por cómo huele, por cómo se mira, por cómo es. ¿Qué clase entonces de cristianos somos? Pedro, hermanos, por eso estoy diciendo tremendo apóstol, haciendo maravillas, levantando una muerta, resucitándola, pero en su corazón sigue habiendo por ahí algo atesorado, un prejuicio muy feo. Yo no puedo. Miren, ¿saben cuál era el problema? Que incluso en Hechos, lo vamos a ver después, Hechos 11, versículo 1 y 2 dice, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, ¿sí?, los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, el problema es, ¿por qué has comido con ellos? O sea, por eso ellos no querían juntarse, porque, te invito a mi casa y ¿qué me vas a ofrecer? ¿Comida de la que yo no como? No puedo. Yo no puedo. Y por eso no pueden juntarse. Si lo parafraseamos hoy en día, yo no voy con ellos porque ¿de qué podemos hablar? Ellos me hablan de cosas, a lo mejor de otras, y yo nomás quiero hablar de la Biblia. Y cuando estás en tu casa, realmente hablas puras cosas de la Biblia. Porque a veces nos escondemos en él. Nos escudamos. Yo no salgo con mucha gente que no es de la iglesia porque a mí me gusta andar con pura gente donde puedo estar hablando de la palabra de Dios. ¿Really? Pero a veces cuando estamos en la casa ni siquiera hablamos y no hablamos pura Biblia. Y si fuera así, entonces no estaríamos llevando a cabo el mensaje. Y el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz es para que vaya a alumbre donde hay mucha luz o donde está oscura. Hermanos, ¿qué pasa? 3 veces le ocurrió, ¿sí? 3. Ya la tercera, hermanos, Pedro está pensando. Yo quiero que por un momento usted se vaya, se traslade y esté a un ladito de Pedro. Pedro ya tuvo la visión 3 veces. Y lo mismo que a Cornelio no le da la explicación, tampoco a Pedro se la da. Ojo aquí, esa es otra enseñanza. Porque a veces el Señor nos da algo que no lo entendemos en su totalidad, con un propósito. Dios puede darte a ti, te está haciendo un llamado, te estás pidiendo algo y Él te lo puede dar bien completo, bien especificado, bien específico, perdón. Y tú puedes entenderlo a la primera, pero hay veces que no. ¿Por qué a veces nos deja así? Porque Él quiere que vayas y le pienses un poquito, indagues, busques, ores para entender. ¿Qué le pasó a Saulo?
quedó ciego, porque el Señor nos rápidamente, ahí en su ceguera, le dice quién es, le dice lo que tiene que hacer y le vuelve la vista. ¿Por qué tuvo que llevar a Ananías? Porque es privilegio para nosotros el llevar el mensaje. Y mientras que vamos nosotros a llevar el mensaje, esa persona está siendo trabajada por el Espíritu Santo. Es la obra que yo siempre repito que el Espíritu Santo hace, el antes, durante y después de que recibes a Cristo. Una obra que solamente Él hace. Pedro no está entendiendo y se va, baja, me imagino que bajó, empezó a comer y está pensando. Pero ni siquiera le dio tiempo de comer, a lo mejor porque ya estaban tocando la puerta. Y entonces entran y le dicen, vengo de parte de Cornelio, que él tuvo una visión y me dijo que viniera, que tú vas a ir. Y Pedro dice, caray, híjole, tendrás tu relación con lo que estaba yo teniendo, viendo. Es la forma en que Dios trabaja. Hace ratito el hermano daba una clase aquí y tocaba del profeta Elías, y tocaba dos hermosas cosas que pasaron ahí. Una, como el Señor le proveyó todo en donde no había nada que proveer. Y dos, después le dice, cuando se acabó el agua del arroyo, le dijo, vete ahí desde el arroyo de Querit, y le dijo, vete ahora a Sidón, porque está una viuda que yo he mandado que alimente. Y cuando seguíamos leyendo en la mañana, hace ratito, y cuando leíamos, yo no vi en ningún momento que la mujer estuviera enterada que iba a alimentar a ese hombre. Sí. Pero el Señor le dijo a Elías, ve, porque yo le he dado instrucciones para que te alimente. ¡Wow! ¿Cómo? ¿En qué momento? La mujer ni siquiera cristiana era. Bueno, en aquel tiempo no había cristianos, no era judía, pues. Ay, entonces, porque tú no sabes cómo Dios trabaja en el corazón de cada persona. Y eso es lo que quiero que nos llevemos hoy en día, hermanos. La obra que el Espíritu Santo hace es precisamente la obra que tú no ves, pero que sí se puede ver manifiesta. Tú no lo entiendes a veces, pero Dios está trabajando. Muchos de los que estamos aquí, cuando venimos a los pies del Señor, tú no te diste cuenta cuánto tiempo, en meses o años tenía el Señor trabajando en ti para que alguien te pudiera llevar el mensaje. Y así como ahí pasó, mientras que Cornelio está teniendo una oración, Pedro está teniendo una visión. Y los dos al mismo tiempo están teniendo la visión. ¿Para qué? Para que eso se lleve a cabo. Hermanos, así es como trabaja el Señor. Hermoso como trabaja. Pero no lo entiende. Y todavía, pero, a ver, Señor, ¿qué me estás diciendo con todo esto? Porque de todo puedo comer. Y cuando usted va y sigue leyendo, dice que los hospeda. ¿Por qué los hospedó? Si él no tenía por qué tenerlos ahí, si se supone eran gentiles, ¿no? Ya el Espíritu Santo está empezando a hacer ese cambio en el corazón de Pedro, está empezando a sacar ese prejuicio. Los hospeda, se quedan ahí, al siguiente día salen a rumbo ¿a quién? A donde está Cornelio. Y ahí, hermanos, me encanta porque cuando van para allá, sí, dice que al momento de llegar, estoy yendo rápido, apenas llega, dice que Cornelio lo mira y lo primero que hace, ¿alguien recuerda si es que lo leyó? ¿Qué hizo Cornelio? Se postró y trató de ¿qué? De besarle la mano ¿a quién? A Pedro. Y Pedro dice, espérame, yo soy un hombre como tú, un hombre común y corriente. No tienes por qué hacerlo. ¿Cómo me gustaría que ese versículo lo leyeran todos los católicos? Cuando alguien quiere besar la mano al Papa. O mejor aún que lo leyera el Papa. Y los obispos van caminando, van todo el mundo va besándose. No, pues ellos dicen que son descendientes de Pedro, porque el primer papa, según ellos, ¿quién fue? Pedro. Pero Pedro no se dejó besar la mano, y entonces, ¿por qué sí? Puras incongruencias, ¿no? Con ellos. En fin, ese no es el tema. Pero dice que Pedro llega, con él lo primero que hace es, no, espérame. Y luego empieza a narrar y dice, mira, en mis principios, yo no hubiese estado aquí, porque a mí no me gusta tener relación con gentiles, pero estoy aquí porque el Señor me trajo. Usted va y lo lee y dice, ay Pedro, apenas te está dando la bienvenida y eso como que no suena muy favorable, como que tú estás hablando muy mal. No, lo que está haciendo Pedro diciéndole, mira, Dios realmente me está haciendo ver que lo que yo tenía era un prejuicio. Pedro lo que está diciéndole a Cornelio, yo por mí no hubiera venido, pero el Señor me está enseñando que tengo que caminar y tengo que venir a hacer cosas que yo no quiero hacer, pero que Él sí.
Y yo estoy para servir al Señor, no para hacer lo que yo quiero. No sé si me explico. Hoy en día, hermanos, estamos bien acostumbrados a querer hacer lo que hacemos, a querer hacer lo que queremos hacer nosotros y no lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Nos encanta planear, nos encanta hacer, pero lo que tú piensas, pero no lo que Dios quiere hacer contigo.